Bueno, a ver qué tal sale hoy este directo. Estamos teniendo últimamente, o yo al menos estoy teniendo últimamente problemas con Instagram, con los directos y con alguna que otra opción. Eh, así que, Acabamos de hacer una prueba con Pedro, en fin, que eso que tienen los directos, que van como van. Eh, ya nos pasó, nos sucedió la semana pasada con Alexandra y en este caso, pues, sí, te he dado paso, no sé ahora qué es lo que está pasando. Deberías de haber entrado ya. Te voy a mandar yo la solicitud. Ah, ahora. Vale, ahora lo veo. ¿Ahora me ves? Sí, que es curiosa la vida. Bien. Es curioso, ¿eh? Ahora te veo y me veo, además. Perfecto. Bueno, namaste. Nada más. Hola. Pues nada, todo Qué bien, solucionado. qué bien. Por la gracia del gurú, nunca mejor dicho. Ahí hay buena influencia, se nota, ¿eh? Buenas vibraciones. Oye, muchas Qué bien, gracias por invitarme. Sabes que es un placer estar contigo siempre y charlando sobre estas cosas, que me encanta hablar contigo. qué bien. Sí, bueno, yo lo mismo digo. Para mí también es un verdadero placer. Este es el segundo directo que hacemos y en fin, pues para hablar sobre cuestiones que a los dos nos apasionan, nos llaman y bueno, es nuestra vida, forma parte de nuestra vida. Ahí ¿Eh? estamos. Y exacto. Y luego también decir, bueno, felicitaciones, o sea, por el hecho de que la traducción, que voy a mostrar ahora aquí, la Hombre, muchas traducción gracias. de... sí, felicitaciones porque, bueno, tuviste el reconocimiento del... ahora no me sale Sí, la palabra sí, técnica. te explico. Dime. Es la Asociación Telugu de España, Ah, eh, cuya sede está en Barcelona, y entonces me hicieron un reconocimiento por haber traducido las dos versiones del Gita. He traducido dos, la de Gandhi y la de Swami Vivekananda. Y la verdad que fue un acto súper emotivo, porque, claro, ver gente india, hindú, que te venga a agradecer el hecho de haber traducido un libro santo de ellos es realmente emocionante, ¿no? claro. Y fue una experiencia preciosa. Y luego te contaré si hay más tiempo porque me explicaron cosas muy interesantes de India, de por dónde viene la India y cosas que estamos haciendo con ellos a nivel de India, que puede ser interesante, o si tenemos tiempo lo hablamos. Pero fue muy Qué emotivo, bien. sobre todo emotivo, la verdad es que sí. Gracias. Perdona, sí, Dime, dime. perdona, la asociación, has dicho asociación Telegu, Sí, Telegu, el telugu ¿no? es un idioma de Es, Andhra Pradesh, exacto. entonces hay una asociación telugu en Barcelona, España, cuya sede está en Barcelona y Ah, agrupa un poco pues, a todo el estado de Andhra Pradesh. ¿Sí? ah, Y, bueno, da la casualidad que el segundo Gita que yo traduje originalmente estaba escrito en telugu. Entonces, fíjate que fue una curiosidad wow. muy interesante, ¿no? Yo no traduje el telugu, porque no lo sé. Lo traduje de la versión inglesa. Mm, Pero, bueno, es una asociación importante, aglutina, bueno, desde gente normal a hombres de negocios. mm. Es una asociación cuyo objetivo es dar a promoción, a conocer pues los valores de India y el estado de Andhra Pradesh. Que por cierto me comentaron que el primer ministro de Andhra Pradesh es un yogi. Yo no lo sabía. Ajá. Eh, es un yogi y es un monje. El yogi Aditya es el primer ministro y que puede ser que sea el próximo presidente de India, pero presidente no, primer ministro de India. De hecho, parece Ujú. ser que Narendra Modi lo está introduciendo por ahí. Entonces es un tema curioso que la segunda potencia o tercera económica mundial, la primera demográfica, sea su presidente, pues sea un yogi. Yo creo que todos Ujú. podemos estar contentísimos si pasa esto, ¿no? Luego si da Mm, tiempo, si lo comentamos porque está relacionado con Vivekananda y por supuesto con Ramakrishna, ¿no? claro, claro. Pero sí, fue un acto precioso y muy emotivo sobre todo. Felicidades, maestro. Muchas gracias. Bueno, aquí el libro.
que la traducción de la Bhagavad Gita que tradujo Pedro Nonell, muy recomendable. Bueno, o sea, yo personalmente pues nada, es que decir es que es un goce, es un placer leer y bueno, y la cantidad. A mí lo que me ha sorprendido es el detalle, ¿no? El detalle bueno, con el que se está traducido y la cantidad, digamos, de datos de la doctrina hindú que, que salen reflejados en este libro. O sea, que realmente es un trabajo, bueno, no sé qué, no, inmenso, vaya, inmenso. Sí, a ver, el libro está compuesto en tres partes. La primera es traducción directa del Gita de la versión de Gandhi. De Gandhi. Yo seleccioné la de Gandhi porque creo que es una de las más asequibles que hay y sobre todo creo que es quizás uno de los mejores exponentes del Karma Yoga, que creo que es lo más asequible para Occidente, ¿no? Y esa fue la razón principal. Había otra traducción en español, pero yo le quería dar un enfoque diferente. Una vez traducida, la compartí con profesores de yoga, con gente metida en el yoga, y la verdad es que me decían, bueno, es que cuesta bastante realmente entenderlo. Y por eso escribí la segunda parte del libro, que está dentro del libro, que es explicar un poco todo eso, porque si no realmente te pierdes, ¿no? Te pierdes, por ejemplo, de los nombres, de los conceptos. Entonces, entrar directamente en el Gita sin tener un background detrás, pues es complicado. Y por eso escribí la segunda parte para que se entendiese mejor la primera. Pero manteniendo siempre la primera por respeto hacia el Gita. Claro, claro. Qué bueno. Bueno, pues aquí estamos, muy agradecido también a la gente que os vais conectando y que lo veáis en diferido en cualquier otro momento. Como siempre, pues si tenéis también dudas, comentarios, son bienvenidos. Y en este caso, para hablar sobre Swami Vivekananda, quien nos explicará, bueno, con quien compartiremos con Pedro Nonell, pues sobre esta importante figura dentro de lo que es el neohinduismo o el neovedanta, a partir de lo que intentaremos pues también explicar y desmenuzar un poco más. Y bueno, y atendiendo también la importante figura que es o que fue Sri Ramakrishna, maestro de Vivekananda, junto con la mujer de Ramakrishna, bueno, así un poco de introducción, pues quien no conozca, pues Ramakrishna era devoto de Kali y siempre, bueno, a lo largo, digamos, desde que se ordenó Swami, Swami sería un equivalente pues a monje en Occidente, pues desde que se ordenó Swami, pues siempre estuvo al cuidado del templo de Kali en Bengala y bueno, a partir de aquí pues hay un encuentro con Swami Vivekananda y bueno, y se produce la magia, ¿no, Pedro? Es maravilloso. Quizás, como vamos a hablar de Vivekananda hoy, si queréis hacemos una pequeña introducción antes a Ramakrishna, porque yo creo que es una de las figuras más importantes que ha habido en los últimos siglos, ¿no? de toda la espiritualidad. Hay un verso del Gita, a mí es el que más me gusta, que dice, cuando la maldad acecha, cuando la bondad desfallece, cuando se olvida el camino de los principios, está hablando Krishna, dice, yo me convierto en cuerpo para restaurar el conocimiento, ¿no? Dice, regreso a todas las épocas y lugares. Mucha gente en India, y Gandhi, Sri Aurobindo o Roman Roland, consideraban que realmente Sri Ramakrishna fue una encarnación de la divinidad, que vino pues precisamente a restaurar el conocimiento, ¿no? No entraremos a valorar si fue una encarnación o no, pero sí que es una figura importantísima. Yo creo que si India es lo que es hoy en día, sin duda ninguna, es gracias a la luz de Sri Ramakrishna. Evidentemente, hubieron muchos más, todos los movimientos Brahma Samaj, todo esto, pero desde luego yo creo que la luz más espiritual fue la de Ramakrishna. Ramakrishna era un hombre, era un monje iletrado, casi prácticamente no sabía leer, y como bien has dicho, estaba al cuidado de un templo. Pero bueno, explicaba las cosas muy sencillas, con parábolas, y realmente para mí nos enseñó dos cosas fundamentales. La primera es
que la religión es realización, es decir, libros, y ahora voy en contra de mi libro, pero libros y las escuelas Bhaktis, todos son, como decía, creo que decía él, el jardín de infancia de la espiritualidad, ¿no? Entonces, cualquier religión que no te libere y que no puedas realizar a Dios no tiene ningún sentido. Y creo que se había olvidado en India, porque pensemos que llevaban casi 700 años de dominación musulmana al principio y luego con el Imperio Británico, y realmente el hinduismo estaba decaído, la gente no confiaba en el hinduismo, y Ramakrishna pues abre la luz. Y por eso, como bien has dicho, es el neohinduismo, ¿no? Pero era tan complejo, a pesar de que explicaba tan sencillo Ramakrishna, que sin Swami Vivekananda yo creo que no hubiésemos entendido casi nada de lo que nos explicó, ¿no? Pero eso decía que nos aportó, yo creo, el concepto de religión es realización, que creo que es súper importante, pero luego consiguió dos cosas importantísimas, que es unificar todas las escuelas de filosofía, darsanas o sectas que hay en el hinduismo, y dualistas con no dualistas, en fin, todo logró explicar o transmitir o hacer sentir que eran parte de un todo, ¿no? Que creo que es importantísimo. Y luego, para mí, desde luego, es lo que siempre me ha impresionado. Él vivió como musulmán durante varios años, era un maestro sufí, luego siguió el camino de Jesús, el camino del cristianismo, vestía como un cristiano, leía la Biblia, y al final llegó a la conclusión de que las religiones eran caminos para llegar a Dios, ¿no? Entonces, por eso se le llama el profeta de la armonía entre religiones, y la palabra más famosa es el Yatumat, Yatupat, tantas religiones, tantos caminos. Eso ya estaba en el Rig Veda y está en el Gita con el verso que os he citado antes. Pero yo creo que fue el primero en la historia que realmente percibió que da igual que sigas la vida del Islam, del cristianismo o del hinduismo, del Vedanta, porque al final el objetivo es el mismo y es uno solo, ¿no? Entonces, esas creo que son las dos grandes aportaciones que hizo Ramakrishna. E insisto, sin Vivekananda yo creo que no habríamos entendido prácticamente nada de lo que explicó. Pensar que no dejó nada escrito Ramakrishna. No tenía nada. Entonces, sí que hubo un discípulo suyo, con el apóstrofe M, que todo el mundo, que recopiló pacientemente 4 o 5 años de enseñanza de Ramakrishna y lo compiló en el Evangelio de Sri Ramakrishna, que es la principal fuente que tenemos sobre sus enseñanzas. Y en una entrevista... Sí, además, es un libro que hay que leerlo, porque es la aplicación directa del Gita y del Vedanta, es una maravilla. Y yo me acuerdo que en una entrevista, bueno, que le hicieron hace muchos años a Vivekananda, le preguntaban por qué no había escrito nada o casi nada sobre Ramakrishna. Y dijo que es que él, que es el que más contacto y discípulo directo, es que había muchas cosas que no las entendía. Entonces, es una figura impresionante y yo, desde luego, es el maestro que sigo, a Sri Ramakrishna, y agradecer a Vivekananda porque realmente yo considero que es el introductor en Occidente del Bhagavad Gita, del Vedanta y del Raja Yoga, ¿no? Ya iremos hablando si quieres. Pero, resumiendo, Ramakrishna es considerado como una encarnación. Más allá de esto, era un hombre santo, esto no hay ninguna duda, y nos aportó dos cosas: religión es realización, y el Yatumat, Yatupat, todos los tantos caminos, tantas religiones. No sé si me extiendo mucho, si me hablo mucho me lo dices. No, desde lo que se trata, que bueno. Vale. Sí, bueno, si me permites, te cito del libro, ¿no? Que dices lo siguiente, ¿no? Dices, el Gita se hizo global a finales del siglo XIX, principalmente gracias a Swami Vivekananda, heredero espiritual de Sri Ramakrishna. Muchos pensadores occidentales lo vieron como una fuente de liberación del excesivo materialismo. Se ha traducido a casi todos los idiomas del mundo y solo en inglés hay más de 200 traducciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, estamos en un momento, a finales del siglo XIX, estamos hablando pues que hay el neohinduismo, entre ellos, dentro de este movimiento, pues hay distintas figuras, ¿no? Como Roy, como Devendranath Tagore, ¿no? Padre de Rabindranath Tagore,
Estamos en un momento en el que, como dices tú, pues el hinduismo pues parece que, bueno, está diluyéndose la práctica. Luego también estamos bajo la dominación de la colonización de Gran Bretaña y, por lo tanto, es un momento en el que, bueno, de alguna forma, pues esto, ¿no? El Dharma decae. Tenemos también ejemplos pues en la práctica del yoga que, bueno, casi, o sea, la práctica casi está desapareciendo también, lo que es el conocimiento, el gurukula, ¿no? O sea, la transmisión de maestro a discípulo de forma oral, etcétera. Y es, bueno, gracias a la aristocracia inglesa que está practicando yoga, que tiene interés en el yoga, que también está, digamos, siendo impulsado otra vez, ¿no? O sea, dentro de más allá de las fronteras de India, se está empezando pues a impulsar bueno, una cosa tan variopinta, ¿no? Como es, bueno, la gimnosofía, ¿no? Para decirlo así, o sea, ¿no? En relación con Grecia, ¿no? Y bueno, y aparece pues esto, ¿no? Aparece la figura de Sri Ramakrishna a mediados del siglo XIX, con el impacto que tiene pues en Swami Vivekananda, quien participa en el Parlamento de las Religiones a finales de 1893. Y bueno, a partir de aquí pues hace toda una gira extensa por Estados Unidos, explicando, dando a conocer pues qué es esto del hinduismo, qué es el Vedanta, ¿no? El Vedanta Baita, bueno, en fin, ¿no? Sobre lo que iremos ahora también hablando. Claro, tenemos, por lo tanto, como muy bien dices, un traductor de primera mano que entra en contacto con el mundo occidental, o sea, se dice que es el primer religioso hindú, o sea, propiamente, pues, que da a conocer o da a difundir pues la gran tradición que es India y el Vedanta en concreto. Y por lo tanto hay como un encuentro encuentro e incluso me atrevería a decir como un choque, ¿no? Entre dos maneras de entender, ¿no? la vida o la religión, la espiritualidad, y de pronto se produce, pues, no sé, sería casi como un milagro, ¿no? Que se produce pues ese contagio por parte de Occidente por querer saber más, a través de esos personajes, ¿no? Y en este caso de Swami Vivekananda, ¿no? Con su turbante, en fin, ¿no? Pues de esos personajes exóticos que nos vienen a recordar, nos vienen a hacer memoria, digamos, de lo que es la espiritualidad y de lo que en Occidente también, evidentemente, se ha conocido, ¿no? Como muy bien decías, Ramakrishna pues también siguió la senda cristiana y tantos caminos, tantas religiones, ¿no? Entonces, tenemos aquí un ejemplo vivo de lo que hoy se llama el diálogo ecuménico, ¿no? El diálogo o la visión ecuménica, ¿no? Que tan necesaria es también a la luz de los acontecimientos que estamos teniendo actualmente, ¿no? Así que realmente es lo que dices, ¿no? Es una figura que transmite o que traduce esta gran verdad, ¿no? O sea, satya, ¿no? O sea, el conocimiento de la verdad, de la luz de la verdad, ¿no? Y lo traduce pues a Occidente de una forma espléndida, ¿no? Sí, realmente es quizás yo creo que lo interesante de Vivekananda, sobre todo para Occidente, y hago un pequeño paréntesis, yo estoy convencido que en Occidente tenemos una crisis espiritual muy profunda y yo creo que en términos del Gita hemos perdido nuestro Dharma, ¿no? Entonces, no creo que sepamos cuál es nuestro Dharma ni como civilización, ni creo que lo sepamos, bueno, que mucha gente sepa realmente cuál es su Dharma en esta vida, ¿no? Y es interesante conocer la vida de Vivekananda por un tema. Él de joven era agnóstico. Era agnóstico y entonces tenía una inquietud, porque su madre era muy religiosa, ella le contaba el Gita, el Ramayana desde muy pequeñito, y tenía una inquietud que era ver a Dios. Entonces fue por la India, bueno, por Calcuta, iba preguntando, le preguntó incluso al padre de Tagore si había visto a Dios. Claro, la gente se quedaba así y no. Entonces le hablaron de un pequeño monje, ¿no? Que era Ramakrishna, entonces fue a verlo y le preguntó si realmente él había visto a Dios. Y Ramakrishna dice, no, yo lo veo tal y como te veo a ti, cada día hablo con él, ¿no? Entonces, claro, Vivekananda se quedó
un poco así, pero Vivekananda era sobre todo un jnana, ¿no? Un jnana yogi. Dudaba de todo y hasta que no lo demostraba no se lo creía. Y ese es el gran mérito de Vivekananda. Todo lo que Vivekananda, le ¿no? dijo de Vivekananda, todo lo que le decía Ramakrishna y Vivekananda simplemente no se lo creía hasta que por la vía de la filosofía, de la alta filosofía del jnana, lograba demostrar eso. Y comentaremos un poco eso. Y ese es uno de los grandes en esto. Entonces, empezó como agnóstico, luego yo creo que desarrolló una etapa de karma yoga y jnana yoga, y realmente yo creo que es uno de los grandes filósofos que ha habido en la historia de la humanidad. Yo he traducido prácticamente también todas las obras de Vivekananda y realmente hay desde el sistema Sankhya, de la filosofía Sankhya, hasta comentarios sobre el capítulo 3 del Karma Yoga, del Jnana Yoga, y también tradujo, y eso no hay que olvidarlo, las Yoga Sutras de Patanjali que estaban olvidadas de la historia. Y así como el Raja Yoga, que también estaba un poco olvidado. Entonces, como autor realmente es muy prolífico, ¿no? Pero es que lo veo al revés. Raja Yoga, exacto, sí, sí. Pues mira, yo esto también lo traducí. Raya Yoga, ¿eh? Sí. Esta es la edición de Kier. Sí, y realmente todas estas obras que sirvieron para que ella realmente percibiese el potencial de la religión hindú, ¿no? Pero bueno, empezó con una fase agnóstica, luego fue karma porque estuvo trabajando sin fruto de las acciones durante toda su vida, pero sobre todo fue jnana, pero al final era bhakti, ¿no? Y él mismo decía, Sri Ramakrishna es todo bhakti por fuera, pero jnana por dentro. Mientras que yo, Vivekananda, soy todo jnana por fuera, o jnana, como a veces se llama, pero todo bhakti por dentro, ¿no? Y es, yo creo, una figura interesante para Occidente, que nos hemos vuelto agnósticos como civilización, pues observar una persona que a través de la filosofía de la parte racional del conocimiento ha llegado a ser un bhakti. Creo que es una figura muy interesante por eso, ¿no? Y luego también, como has dicho tú muy bien antes, es muy interesante para ver la relación discípulo-alumno, maestro-alumno, ¿no? O discípulo. Y realmente está muy bien documentado en el Evangelio de Sri Ramakrishna, pues un poco la relación, incluso se habla del toque que le dio Ramakrishna para traspasar sus poderes. Y esto, pero al final, Swami Vivekananda, lo que para mí uno de los éxitos que fue explicar, más allá de la sabiduría de Ramakrishna, las enseñanzas del Vedanta, del Gita, en términos de filosofía occidental, para que todos los occidentales lo pudiésemos entender. Y es normal verle citar a Kant, a Schopenhauer, y los compara con el Vedanta. Entonces, realmente fue increíble lo que hizo. Él pensaba que antes de ir al Parlamento de las Religiones, cuando muere Ramakrishna, tiene la iluminación en el cabo Comorín y decide que él tiene que levantar a las masas indias del decaimiento que están, ¿no? Un poco en el verso que cita al principio siempre viene a colación ahí. Y entonces inicia un periplo, yo creo recordar que son de 4 años por India, y entonces descubrió la realidad de India y la verdad es que es interesante decir que hubo varios marajás que realmente apoyaron su proyecto y uno de ellos le habló de que se iba a realizar un parlamento de las religiones en Chicago y se ofreció a financiar el viaje, ¿no? Y ahí es como un monje que no había salido nunca, que nunca había hablado en público, porque eso él mismo lo decía, pues cogió un barco, se fue para Chicago, incluso él mismo dice que la noche antes del discurso en el Parlamento de las Religiones, pues durmió en la calle, ¿no? Llega al Parlamento de las Religiones, invoca a la diosa Saraswati y dice una frase que aún se recuerda, que es hermanos y hermanos de América, ¿no? Entonces hizo un discurso realmente impresionante. Estuvo, yo creo, hizo 2 viajes a Estados Unidos y otro a Inglaterra, estuvo unos 4 años y medio en esto. Entonces, allá se dio cuenta de que realmente Occidente necesitaba la espiritualidad hindú, ¿no? Y es por lo que empieza a crear los centros Vedanta, por ejemplo, el Centro Vedanta de Nueva York, que funciona hoy en día, que por cierto hay un Swami, el Swami Sarvatillananda, que vale la pena seguirlo porque es pura luz lo que está explicando. Y realmente, bueno, creo que hay que reconocerlo y la gente debería saberlo, que gracias a él, pues por ejemplo, estamos haciendo este directo, ¿no? Porque sin él seguramente no lo estaríamos haciendo, ¿no? Claro. Wow.
bueno, en fin, como siempre, pues un placer todo lo que estás explicando y transmitiendo. Claro, has citado, por ejemplo, a Schopenhauer, ¿no? Y estaba pensando, claro, el conocimiento que teníamos aquí en Occidente a raíz de los filólogos alemanes, con Max Müller, ¿no? Quien empieza, pues, digamos, a traducir, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal, las Upanishads, ¿no? Y empieza, digamos, a abrirse, pues, no de alguna forma, pues, a ponerse como en el mismo nivel que la filosofía, aunque Hegel pues la desacredita, la ataca, bueno, en fin, ¿no? Hay toda una... Pero bueno, Schopenhauer, llegamos a Schopenhauer en el siglo XIX y es el primero que en su libro La voluntad como representación, la voluntad... Bueno, ahora, no, ahora Sí, sí, lo digo la así voluntad, de memoria, sí. bueno, ¿vale? En el libro sobre la voluntad como representación del mundo, cita, pues, introduce términos propiamente hindúes, sánscrito, habla de Maya, bueno, en fin, ¿no? Y entonces hace pues toda la tesis en base pues a la ilusión, que es Maya, según pues la cual pues el mundo es una ilusión, es toda una representación, etcétera, ¿no? Pero aquí lo interesante es que de alguna forma no tenemos una referencia clara hasta que llega pues Swami Vivekananda y luego posteriormente pues con Gandhi, etcétera, etcétera, pero no tenemos una referencia por parte de un hindú y un hindú autorizado también, ¿no? O sea, teniendo en cuenta pues lo que muy bien estás diciendo, que hace pues una traducción de los aforismos de los Yoga Sutras, introduce pues el Raya Yoga, el Vedanta en todo su esplendor. Entonces ahí es como que por primera vez pues estamos teniendo una figura de autorizada que habla directamente, o sea, se pone a dialogar directamente con Occidente y interpela, o sea, hay una interpelación directa sobre qué principios Occidente está construyendo, valores morales, valores universales, sobre qué principios está construyendo su, digamos, su sino, ¿no? Su destino, para decirlo así, ¿no? Entonces es cuando, bueno, se produce también, yo creo que es también muy interesante cómo decirlo, pues, bueno, a partir de la contracultura sobre todo, ¿no? Porque no dejaba de ser pues algo marginal, ¿eh? Hasta ese momento pues aparecieron los beatniks, que digamos que es un movimiento pues de los años 50 que tuvieron interés pues en reconocer India, qué nos puede aportar, qué aporta Oriente, etcétera. Pero bueno, era algo como muy marginal, pero llega los años 60 y ahí se produce la eclosión. Recordemos el viaje de los Beatles con Maharishi, en fin, ¿no? Todo esto. Entonces se produce esta eclosión y ahí empieza todo todo el recorrido que se produce pues de reconocimiento mutuo y sobre todo por parte de Occidente de decir no, señores y señoras, Oriente e India en concreto pues desarrollaron una filosofía muy profunda que o sea, nosotros aquí en Occidente, por ejemplo, para encontrar un término equivalente, ¿no? Más o menos a Samadhi, o sea, Samadhi, recordemos el estado de iluminación o de absorción, bueno, en fin, aquí hay también algunos detalles, ¿no? Respecto a Samadhi, pues para encontrar un término parecido tendríamos el éxtasis místico, ¿no? Del que habla, por ejemplo, Santa Teresa o San Juan, ¿no? Pero siempre asociado, pues también muy asociado con ese Samadhi, para decirlo así, del icono, ¿no? O sea, del icono de Jesús, ¿no? Entonces, claro, de pronto es que nos rompe los esquemas porque introduce, pues, justamente algo que es lo más abstracto de lo abstracto, que es la pura presencia de Dios como realización interna Sí. en la que hay silencio, ¿no? O sea, uno, ¿no? Es impresionante. Y has comentado antes a Max Müller, Vivekananda en el segundo viaje que hizo, que pasó por París, se fue a Alemania a ver a Max Müller, que realmente tenían una relación muy buena, ¿no? En los sí. sí, sí, en los bueno, es que claro, Vivekananda había conocido gente, pues en el Parlamento de las Religiones conoció a Nicolás Tesla, Wow. que dijo que podría demostrar con base matemática la teoría, creo que era del Pralada, de la disolución del universo, ¿no? Claro. Realmente conoció a gente. Bueno, esto es muy interesante, esto que comentas Sí. porque Nikola Tesla ciertamente tuvo, bueno, leyó pues
ahora no recuerdo qué texto leyó hindú y quedó prendado porque Sí. él justamente lo que estaba pretendiendo era llevar a cabo, ¿no? Científicamente, o sea, con los medios del momento. Bueno, en fin, o sea, Sí, Nikola Tesla también, realmente déjalo ir. Nicolás Tesla y un gran desconocido también, ¿no? Pues ha pasado como un... Pero es, bueno, y realmente sí. Pero ya te digo, yo creo que el éxito que tuvo, sobre todo, es ir a Occidente y decirles, oye, que no somos unos retrasados, que nosotros, los rishis, ya nos transmitieron eso. Y sobre todo, yo vengo aquí a explicároslo con vuestra filosofía para que lo entendáis. Creo que ese es el éxito que tuvo, ¿no? Y creo que, de hecho, muchos libros que los escribió en Estados Unidos, luego fue, por ejemplo, el de Raja Yoga fue un éxito, la primera edición se agotó, ¿no? Pero luego se publicaron en India y muchos indios volvieron a descubrir el Vedanta y el Gita con estos libros de Vivekananda. Realmente es impresionante lo que hizo. Había una frase de Vivekananda que creo que es la solución para el mundo actual, que decía ciencia occidental más espiritualidad hindú. Creo que esa es la fórmula que necesitamos. Occidente hemos llegado a hacer maravillas con la técnica, también tiene su lado negativo, Claro. por supuesto, y Vivekananda hablaba de un nuevo orden civilizatorio basado en la ciencia occidental más la espiritualidad oriental o hindú, ¿no? Y yo creo que es la fórmula que tenemos que investigar, desarrollar y poner en práctica, porque la solución está ahí, ¿no? De hecho, Perdona, no, otra cosa que a mí siempre me impresionó de Vivekananda es que lleva 2 libros cuando en todo su periplo por India y luego los viajes a Estados Unidos. Llevaba el Bhagavad Gita siempre y luego una copia de un libro que es La Encarnación de Cristo. Y realmente ver la obra de Vivekananda es la admiración profunda que sentía por Cristo y por Buda. Continuamente los cita, ¿no? Que era un ejemplo clarísimo de lo que decía Ramakrishna, ya tu mata, tu paz, ¿no? Sí, es impresionante lo que hizo este hombre. Sí, me has hecho pensar también en fin, los científicos que en aquel momento estaban postulando y estaban, bueno, pues dándose cuenta de la cuestión de la cuántica, ¿no? O sea, estamos hablando de finales del 19, principios del 20. Si no recuerdo mal, era Heisenberg, si no recuerdo, ahora lo cito así de memoria, pero que decía algo así como que no, o sea, en Occidente no encontramos un paralelismo, o sea, no podemos encontrar conceptos que expliquen lo que estamos descubriendo o lo que estamos observando. Y por otro lado, decía, pues claro, la única referencia que tenemos que se ajuste a lo que estamos observando la encontramos en India. Y justamente estaban estudiando, o sea, estaban adentrándose en este camino para poder conjuntar pues la ciencia occidental con el conocimiento, con la espiritualidad hindú, ¿no? Y esto permitió, pues, de alguna forma, que se diese a conocer la relación, ¿no? Bueno, es que también tengamos en cuenta que esto es algo que a mí me impresiona muchísimo, que es el hecho de que en India, cuando uno se pone a estudiar y a conocer, pues, bueno, ¿no? O sea, ¿dónde empieza el mundo? ¿Cómo empieza el mundo? ¿Cómo, no? Uno queda realmente asombradísimo ante los datos o ante, digamos, los números que utilizan para hablar, pues, de los yugas, ¿no? O sea, para hablar, digamos, ¿no? Y De los como decías muy bien, 4.200 años de Brahman, ¿no? exacto, ¿no? Y cómo se produce, pues, el pralaya, por un lado, la reabsorción en Dios, y cómo se produce también la creación, ¿no? A través de la palabra de Bhag, ¿no? O sea, la palabra de Dios, bueno, y entonces, como eso mismo, ¿no? Que nosotros estábamos hablando, pues, aquí en Occidente, haciendo una cuenta de la Biblia, que dice, pues, que habla del origen, ¿no? Entonces se hizo una cuenta y no sé si no recuerdo mal, lo digo así de memoria también, pues creo que hablaban de unos 6.000 años, ¿no? O sea, en el momento en el que se hizo la cuenta matemática, ¿no? Claro, es como, o sea, ¿qué está sucediendo y cómo puede ser que Occidente, con su ciencia, llegue, bueno, se deshace, se cae Bueno, el edificio de Newton, de la mecánica clásica, y aparece la mecánica cuántica que produce una revolución hasta el punto, pues esto, ¿no? Que se produce, pues, este encuentro, ¿no?
yo creo que yo creo que en Occidente nos hemos centrado en la idea de que que el universo se creó, que tal, pero como bien sabes, el hinduismo no es así, es No. un cíclico, ¿no? Por eso la triada de dioses. Eh, pero a mí se me viene ahora una frase de Einstein, que lo conoceréis muchos, sobre el Bhagavad Gita, que decía, cuando leo el Bhagavad Gita y reflexiono sobre cómo Dios creó el universo, todo lo demás me parece superfluo. Claro. Y realmente es lo que decía antes Vivekananda, ciencia occidental y donde no llegue espiritualidad hindú y viceversa, donde no llega la espiritualidad tiene que llegar la ciencia, ¿no? Y es ahí donde avanzaremos. Pero ese monopolio de la ciencia, ¿no?, sobre muchos temas, yo creo que hay que empezar a romperlo. Yo me acuerdo, yo estudié ingeniería y yo creo que el 80% de la carrera es hacer un dogma sobre cosas que no entiendes. Claro. La teoría de Maxwell de los motores eléctricos, es que yo creo que no lo entendía ni el profesor. Entonces vas aprobando y la ciencia se construye en base de dogmas. Entonces, bueno, habría mucho que hablar, pero sí que Vivekananda yo creo que nos abrió los ojos a Occidente de decir, oye, hay algo más que todo lo que habéis construido como sociedad occidental y es bueno que la exploremos conjuntos, porque eso es el gran mensaje que creo que nos dio. Y creo que es eso. Entonces, bueno, yo creo que luego ha venido pensar que también cuando muere Ramakrishna, cuando vuelve del Parlamento de las Religiones, él crea la misión Ramakrishna con sede en Calcuta. Hoy en día están en Argentina, están en Estados Unidos, en Francia, en Zimbabue, están en muchos países y es una aplicación práctica del Vedanta lo que están haciendo, ¿no? De hecho, en los centros Ramakrishna, pues igual que hay una imagen de Vishnu, pues hay una bueno, Mahoma no puede ser, pero de Cristo o de Buda, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado mucho que ellos tienen, creo que recordar que son 800 y pico centros educativos y todos los gestionan con los principios del Gita, que es impresionante, ¿no? Incluso aplican una estrategia de dirección de todo el movimiento Ramakrishna, de la dirección por el desapego, que es un tema que Occidente debería empezar a reflexionar sobre eso, ¿no? Pero es impresionante, no me canso de repetir, y creo que Occidente debemos hacer el esfuerzo de leer a Vivekananda, porque yo he entendido mucho mejor el cristianismo leyendo a Vivekananda. Realmente te hace decir, bueno, las iglesias, y no quiero criticar a nadie, pero las dogmas están bien, están ahí, pero detrás hay algo que es mucho más fuerte, ¿no? Y creo que en este momento complicado de Occidente, creo que estamos en una decadencia clara. Si uno mira hace 30 años cómo está Occidente y cómo está ahora, realmente hemos desaparecido del mapa, ¿no? Totalmente. Yo estoy convencido que vamos a un nuevo orden mundial. Yo creo que... Y el ejemplo lo tenemos en África. Yo os hablo mucho de África en otros vídeos porque por mi trabajo he estado mucho por ahí y he visto el choque entre el Islam y el cristianismo. Entonces Francia se ha ido de África y ese vacío lo está ocupando Rusia, pero con un grupo que se llama el Grupo Wagner, que son mercenarios. Entonces, en África, y creo que es un escenario que se repetirá en muchos sitios, vemos dos democracias que son India, porque está muy bien posicionada en África, y Estados Unidos, contra dos estados totalitarios. Y creo que es el nuevo orden que viene. Entonces, por eso creo que es tan importante la figura de Vivekananda y de India, como que empecemos a pensar que seguramente va a ser el número uno del mundo. No sé si lo veremos, quizás tú sí, yo creo que está ahí, porque es una de las potencias económicas, es una potencia demográfica, ya adelanto a China, mayor democracia del mundo, es una potencia militar hoy en día y sobre todo es la potencia espiritual del mundo. Y eso, de nuevo, lo había dicho Vivekananda en uno de sus ensayos. Dice, es que la misión de India es ser el motor espiritual del mundo, ¿no? Entonces, claro, cuando ves estas cosas dices, oye, todo lo que está diciendo Vivekananda más o menos se está cumpliendo, ¿no? Y un comentario, pensar que el presidente de ahora, Narendra Modi, no sé si lo comentó al principio, pero de joven quiso entrar como monje en la orden Ramakrishna y le dijeron que no, que tenía una misión mucho más elevada, ¿no? Y en todos sus discursos, pues las referencias a Vivekananda,
y al Gita son constantes del primer ministro de India, ¿no? Wow. Es increíble. Entonces, yo creo que veremos o estamos viendo bueno, esa potencia emergente o ya consolidada que es India, que es el faro espiritual del mundo, y con un presidente realmente influido por Vivekananda y Ramakrishna, y quizás, y eso no lo sabemos, con un próximo presidente, primer ministro de India, que sea un yogi, como os he dicho antes, que a mí eso me abre me pone muy alegre, porque realmente creo que es importante los cambios que pueden haber, ¿no? No sé si me he ido un poquito, pero bueno, No, no, creo no, que venía... no, 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 vamos, siempre, en fin, escucharte es un placer. Claro, estaba pensando en varias cosas, ¿no? Tendríamos, comentabas lo de la ciencia también como dogma, ¿no? Entendiendo que se tiene esta idea, ¿no? De que la ciencia ha avanzado pues de forma lineal y de forma, digamos, uno tras otro, ha ido construyendo el edificio hasta llegar bueno, como mínimo hasta finales del siglo XIX, ¿no? Y luego, pues, bueno, Thomas Kuhn, si recordamos el libro, ¿no? Que, no recuerdo el título exactamente, ¿no? Pero creo que era algo así como la revolución de la ciencia, bueno, lo digo así de memoria, ¿no? Pero él justamente, pues, lo que hace es poner de manifiesto que la ciencia no ha avanzado de forma lineal, sino que ha ido avanzando, pues, en fin, como se avanza, ensayo-error y ahí probando y tal, ¿no? Y que por lo tanto, pues, está hablando de paradigmas y también está introduciendo, ahora estoy citando así de memoria, pero introduce también pues digamos el nuevo paradigma, ¿no? Que se nos viene, que bueno, esto cuando lo escribió años 60 o así, pues introduce pues en ese momento lo que es el paradigma de aquel momento, pero ahora ya estamos en otro, ¿no? A nivel científico, por lo tanto los dogmas también se deben revisar en ciencia, ¿no? Esto por un lado. Luego también... Perdona, si puedo hacer un matiz. Yo creo que habría que analizarlos no solo en la ciencia, sino en todo un poco por dónde estamos yendo, ¿no? Sí. A mí me da mucho miedo hacia dónde estamos avanzando, sobre todo, por ejemplo, con el tema de la información. Yo creo que estamos realmente casi en un monopolio controlado por 4 grandes multinacionales, que todos sabemos que son, que están prácticamente diciendo lo que es bueno es malo, ¿no? Claro, parece como si la inteligencia artificial, todo lo que está viniendo, pues que no llega a desplazar la sabiduría de estos rishis, ¿no? Creo que es un tema complicado. Y solo el conocimiento, ¿no? Como dice el Gita, solo se puede destruir la ignorancia con la espada del conocimiento. Y eso es donde tenemos una oportunidad occidente de decir que, bueno, aquí estamos nosotros y no nos creemos todo lo que nos decís, ¿no? Y eso es conocimiento, ¿no? Perdón, claro. No, ni mucho menos. No, claro, y es un conocimiento, bueno, volveríamos al mismo punto, ¿no? Entonces, claro, la espiritualidad hindú, la ciencia del yoga o la ciencia del Vedanta, ¿no? Que a fin de cuentas, pues no deja de ser, pues en el mismo sentido, etimológicamente, pues ciencia que proviene del latín, no deja de ser, pues, luz, ¿no? Y no deja de ser, por lo tanto, un conocimiento que aporta luz, que aporta el hecho de alumbrar, ¿no? Sobre un tema y en este caso pues sobre espiritualidad, sin duda pues India y el Vedanta, bueno, en fin, ¿no? Es como un conocimiento inabastable e infinito, ¿no? Luego también, bueno, ha sido muy interesante lo que comentabas también sobre África, ¿no? Teniendo en cuenta pues también la importancia que, bueno, la emergencia que está teniendo también India como potencia mundial y con toda su digamos, toda su trayectoria, toda su tradición, que si hablamos así en términos más tradicionalistas, pues mantienen Sanatana Dharma, mantienen el Dharma eterno, siempre teniendo en cuenta, pues, como muy bien has citado hace un rato, ¿no? Cuando decae el Dharma, sepas, Arjuna, que siempre yo desciendo como avatar, ¿no? O sea, como encarnación para que vuelva pues a resurgir el Dharma y no decaiga, ¿no? Entonces, India, pues esto lo tiene, bueno, lo tiene clarísimo y fijémonos en esto también que hablábamos, como antes de la independencia de India, pues en 1948, 1947, si no recuerdo mal, ¿no? Pues antes ya era, digamos, o sea, tenía mucha fuerza, ¿no? Era la joya, era
la joya de la corona de Inglaterra, de Gran Bretaña, a través bueno, en fin, del transporte, ¿no? De las Indias Orientales, bueno, en fin, ¿no? Pues, claro, o sea, ya una vez se independiza India, pues evidentemente es exponencial, ¿no? También lo que está aportando al mundo como gran potencia que es y que será, ¿no? Y esto me ha parecido también muy interesante, ¿no? Y si me permites, hay un comentario aquí de Rosa que dice: no hay que investigar, hay que sentir el amor de Dios. No se puede explicar con palabras. Ese éxtasis y ese amor y luz divina, yo cuando lo experimento siempre lloro. Era como un comentario que Muchas quería gracias. hacer. Sí. No, y bueno, si me permites, pues... Te quería hacer un apunte, incidiendo un poco en esa dimensión global espiritual de India. El ejemplo de India influyó, fijaros, podemos considerar, no hubo solo un líder espiritual de la independencia india, Gandhi, pero desde luego fue un exponente, ¿no? Que es el que hizo una versión del Gita, del cual yo he traducido. Entonces, este movimiento Ahimsa de independencia de la India, que es el movimiento Ahimsa más grande de la historia de la humanidad, excepto el caso de la partición de Pakistán, que realmente fue un drama, pero lograr que se independizase India de forma pacífica es un ejemplo que casi todas las colonias africanas, tanto francesas como asiáticas, como anglófonas y de Asia, miraron y la tomaron como ejemplo. Y las potencias colonialistas como Francia e Inglaterra eran muy conscientes de que había un ejemplo de independencia pacífica que se había exportado a todo el mundo. Es decir, esa libertad. Y Gandhi, ya os digo que entendía y reconocía que Ramakrishna era una encarnación de la divinidad. Entonces, ese flujo de Ramakrishna por Vivekananda, por Gandhi, llega hasta todo el mundo con la independencia de estos países. Claro, ¿no? claro. Yo creo, Ramakrishna no sé si era Ramakrishna, decía, cuando había la encarnación, se inicia un maremoto de espiritualidad que lo desborda todo, ¿no? Y yo creo que este maremoto nos llega hoy en día, nos llegó por Vivekananda, lo expandió, y ahora que está declinando el Dharma en Occidente, es cuando yo creo que se nos abre una puerta a mirar ahí para restaurar nuestro Dharma, porque realmente lo hemos perdido, ¿no? Claro. También teniendo en cuenta, pues, bueno, posteriormente, ¿no? Swami Shivananda, por ejemplo, o Swami Paramhansa Yogananda, ¿no? En fin, ¿no? O sea, tenemos ejemplos, o Sri Aurobindo, ¿no? Que has citado también, ¿no? Que también es maravilloso. lo tenía muy presente a Vivekananda, ¿no? En sus textos, vamos, como mentor, ¿no? Y por lo tanto, tengamos en cuenta, pues esto, ¿no? El gran influjo que han ejercido, pues, estos grandes seres, ¿no? En Occidente, porque Occidente, pues, bueno, tenemos esto, ¿no? Hablamos de la contracultura, tenemos ejemplos, pues, dentro de la contracultura, pues, que evidentemente rezaban por la paz o pedían por la paz, desde Joan Baez a John Lennon, ¿no? Como ejemplos así, ¿no? más relevantes, pero digamos que como figuras, pues, que intenten aunar y que lleven un discurso conciliador, no hay figuras de gran renombre, ¿no? O sea, y evidentemente, pues, yo, por la parte que me toca, pues estoy pensando, pues, en Raymond Panikkar, que fue maestro mío y que evidentemente, pues, lo llevo en el corazón, ¿no? Pero, es decir, una referencia en Occidente que diga, no, o sea, señores, tenemos que ir por aquí y tenemos que, o sea, hacer un diagnóstico para que los problemas y las dificultades que estamos atravesando se puedan diluir y podamos encontrar esto, pues es como que brilla por su ausencia, ¿no? De alguna forma. Sí, bueno, se han hecho intentos, ¿eh? Hay un teólogo suizo que lo promulgaron, católico, que es Hans Kuhn, no sé si te sonará, Hans Kuhn, sí. que hizo un modelo de ética global. Sí. Está como ahí. Además, incluso hizo la segunda edición del Parlamento de Religiones en esto, pero la verdad es que no es un tema sembrado. Prácticamente no hace referencia a la religión, cuando el principio de Ramakrishna es precisamente centrado en la religión tal como hemos dicho, ¿no? De realización, no de iglesia, ¿no? Pero
Pero sí, realmente poco se ha hecho en Occidente y el camino es que yo creo que no hay que inventar nada. Yo creo que con esos dos No. conceptos de armonía entre religiones de Ramakrishna y de ciencia occidental, más espiritualidad hindú, más la religión es realización, que ir a misa está muy bien, que leer libros, pero es el jardín de infancia de la espiritualidad. Al fin y al cabo, a mí una de las cosas que me enamoró del Gita es ese carácter universal del Vedanta. El Vedanta, yo creo que, Vivekananda lo decía, que engloba a todas las religiones. Yo no creo que haya ningún sistema filosófico religioso que sea capaz de hacerlo. Y por eso creo que es interesante estudiando. Y aparte, yo creo que uno puede seguir el Gita, los principios del Gita y ser católico, ser musulmán o ser budista. No creo que haya ningún dogma en el Bhagavad Gita, ¿no? Quizás el Atman, el alma, pero vamos, yo creo que casi todos los que estamos en la espiritualidad aceptamos que hay algo que no muere, ¿no? Pero Claro. esa es la gran ventaja. Y recordaros que Vivekananda, Ramakrishna no le gustaban los libros. Decía que no serían para nada. De hecho, hay una anécdota muy curiosa, si quieres la cuento, de que estaba al principio con Vivekananda y Vivekananda insistía en que quería ver a Dios y todo eso, ¿no? Y entonces le hizo coger un libro de pluviometría y le dijo, estrújalo, ¿no? Y Vivekananda empezó a hacer así y Ramakrishna se estaba riendo, ¿no? Estaba muriendo de risa. Y le dice, ¿ves, Naren? Porque entonces no sabía cambiar el nombre, ¿ves cómo no va a salir lluvia del libro? Diciendo, ¿ves cómo no va a salir un dios de ningún libro, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que hay. Es que me he perdido ahora, pero no sé por qué te he dicho esto, pero sí. No, y tanto, sí, sí, bueno, que son los principios a partir de los cuales sería posible, ¿no? Una ética, como muy bien decías, una ética global, ¿no? También teniendo en cuenta, pues, el momento en el que estamos, ¿no? Que o nos ponemos, ¿no? Nos ponemos a Yo creo hablar que es y... necesaria. Yo, de hecho, lo hemos comentado, bueno, yo tengo una escuela de negocios de hace 30 años y ya creamos hace 20 o 15 un modelo de ética global basado en ahimsa, no violencia, pensamientos, palabras y acciones en los negocios, y luego el principio de Ramakrishna de armonía entre religiones. Y aparte no me lo inventé yo, porque eso venía de una reflexión que hizo un historiador británico que a mí me fascina, que es Arnold Toynbee, y venía a decir que el modelo de coexistencia que necesitamos ya está inventado, que la IMSA y el principio de armonía de religiones es Ramakrishna, ¿no? Entonces, quiero decir que Perdona, no Pedro, tenemos que que te corte. inventar mucho. Esto decía Arnold. Arnold decía esto. No, Arnold, Arnold, sí, Toynbee. Pero decía esto también. O sea, hacía referencia a sí, Ramakrishna. te lo puedo Ah, citar qué más o bueno. menos de memoria, pero decía, piensa que esto se explicó en los 50, cuando en las crisis nucleares, y decía que si la especie humana quiere sobrevivir en hermandad, tenemos que mirar al ejemplo de Ahimsa, de no violencia de Gandhi, y al testimonio, no principio, de armonía entre religiones de Sri Ramakrishna. De hecho, yo conocí a Ramakrishna leyendo a Toynbee, y yo creo que fue uno de los pocos occidentales que entendió realmente hubo más, Ramón Roland es un buen ejemplo, Max Muller, pero realmente es un buen ejemplo. Quiero decir un poco que no tenemos que inventar, porque claro, hay una pequeña reflexión que me gustaría hacer. Yo creo que en Occidente nos hemos acostumbrado, no sé, por si cada vez somos más tontos, entre comillas, menos críticos o que nos creemos todo, pero que nos lo den todo mezclado. Yo, por ejemplo, muchos de los que me compran el libro o la información que damos me dicen lo difícil que es el Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, claro, es un libro que necesitas toda una vida o no sé cuántas vidas para realmente entenderlo. Yo llevo años estudiando, lo he traducido 2 veces y cada vez que lo lees y te metes es una dimensión nueva. Pero bueno, si tú hablas con alguien que ha estudiado filosofía o ha estudiado lo que sea, te habrá dedicado 4 o 5 años a estudiar, ¿no? Pues quiere decir que nos estamos acostumbrando a que nos lo den todo tan mascado que entonces no lo hacemos nuestro, que es el gran problema que está pasando ahora. Y eso creo que está pasando, por ejemplo, con el mundo del yoga físico. Yo soy practicante de yoga desde hace años, incluso tengo el título de profesor, pero nunca he ejercido porque no sería capaz. Pero sí que ves la diferencia abismal entre lo que se explica en una clase de yoga. Normalmente no hay honrosas excepciones. Yo he tenido profesores que son una maravilla,
Y ahora me viene uno que es de Tarragona, que es de Tarragona, de Historia de Romero, no sé si lo conocéis, que es una maravilla. Pero hemos comprado esa parte física del yoga y nos hemos olvidado de la espiritual. Que, bueno, el yoga yo creo que estaría aquí, pero es que la espiritual, no me cabe en la pantalla, pero estaría mucho más arriba, pero hemos comprado lo fácil, ¿no? Y eso también es esa tendencia que tenemos en Occidente a que nos ven todo hecho, a no reflexionar, a no ser críticos y a no explorar, porque al fin y al cabo lo que tenemos que hacer en Occidente es empezar a volver a explorar, ¿no? A criticar y eso es lo que nos enseña Ramakrishna y nos explica Vivekananda. Solo por eso, pues, debería, yo creo, ser más conocido aquí en Occidente, porque creo que es una solución. Qué bueno. Mira, pues, cito la traducción de Bhagavad Gita. Dice, donde sea que esté Krishna, el maestro de yoga, y donde sea que esté Partha, el arquero, allí pueden estar seguros de que hay fortuna, victoria, prosperidad y rectitud eterna. Es el último verso, el último sloka, el yoga de la renunciación, ¿no? Y bueno, sí, sin duda es como volver a reconocer y a reconectar con algo también muy genuino, ¿no? O muy, muy esencial del ser humano, ¿no? Que es el reconocimiento de que la divinidad mora en todos y en todo, y que este reconocimiento mutuo pues permite entrar en armonía, ¿no? Como muy bien decíamos, ¿no? Yo creo que ese es el camino y eso es el Vedanta y eso yo creo que es lo que explicaba Ramakrishna y también explicó Vivekananda entre los occidentales. Es difícil llegar a esa visión porque creo que realmente es compleja, pero realmente había el ejemplo, ¿no? Si decía un Swami, que no me acuerdo quién era, que si ponían a 5 personas de diferentes religiones, pero que quisiesen el Vedanta, ¿quién se pelearía con quién si todos uno? Pero tenemos que avanzar ahí porque creo que es una solución al de eso, sobre todo yo insisto mucho en Occidente, porque nos estamos quedando atrás, nos están adelantando muchos países y nos vamos a quedar realmente en la periferia del mundo, ¿no? Y bueno, tenemos mucho que aportar al mundo. Claro, pero no, claro, exacto, ¿no? O sea, que hemos cogido. Claro, exacto, ¿no? No podemos negar de lo que ha aportado Occidente al mundo, ciencia, claro. Pero creo que hemos perdido el Dharma y hemos seguido en la dirección que no era la correcta. Y ahora es un momento de cambio que babilamos y nos quedamos atrás. Y es ahí donde podemos mirar a la espiritualidad y todo. Claro, exacto, ¿no? Que, bueno, en fin, el directo es de lo que hemos estado hablando. Que llevamos una hora, pero a mí se me ha hecho corto. Yo, la verdad, sinceramente, estaba mirando hace unos minutos y decía, guau, pues si ya estamos llegando a la hora, pero si estamos justo empezando. A mí me encanta, ya sabes, hablar contigo, ¿eh? La verdad es que me lo paso genial y más de 2 figuras como Vivekananda y Ramakrishna. Es un placer. Claro, claro, qué bueno. Ahora me estoy fijando que va viendo algún comentario, no sé si hemos dejado alguno por contestar o... No, yo he estado, yo estoy pendiente y no, en principio son los que bueno, el que he leído, sí. No sé, ¿te parece si lo dejamos aquí? Porque me encantaría seguir, bueno, me viene, por ejemplo, pues... Tenemos que cenar ya, que tarde. Vale, pero yo creo que sí, que por la hora y así. Y el tiempo, la duración también para la gente, que también está bien que quien lo quiera ver, porque hay gente que lo mira. Pues esto, una hora es como prudencial. Ya haremos más, no te preocupes. ¿Vale? Claro que sí, Pedro. Gracias, encantado. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado y gracias por invitarme. Gracias. Y gracias también a la gente que lo habéis visto. Chao. Chao.